Bueno, muchas gracias por la presentación y a AGL por la invitación. Vamos a iniciar, vamos a iniciar esta presentación de una cirugía sistemática y lo importante de la sistematización de los pasos. En primer lugar, es fundamental la exposición de la pelvis. Para ello vamos a liberar el recto sigma de sus adherencias fisiológicas para poder tomar los apéndices epiploicos y llevarlos a la cara lateral izquierda del abdomen y con eso liberar el fondo de saco de Douglas. Por otro lado, tenemos un movilizador uterino y por último, la suspensión de los ovarios hacia las fosas ilíacas, tanto izquierda como derecha. Eso nos van a dejar perfectamente presentada la pelvis para poder efectuar la cirugía. Segundo paso es la disección del espacio pararrectal. Ustedes saben que el uréter divide este espacio en dos partes y acá vamos a trabajar sobre el espacio de Okabayashi, liberando primero el peritoneo y así trabajando con energía mecánica y bipolar avanzado para poder rechazar el uréter y ahora yendo más hacia la profundidad, buscar el nervio pélvico, que son los dos elementos que durante esta cirugía tenemos que preservar. Entonces, uréter y nervio pélvico. Una vez que terminamos el lado izquierdo, hacemos exactamente lo mismo del lado expuesto, del lado derecho. Acá estamos viendo el uréter que atraviesa la arteria ilíaca externa, la apertura del peritoneo y una vez abierto esto, nuevamente la disección del espacio de Okabayashi, la separación hacia el lateral del uréter y la identificación del nervio pélvico. Esto nos va a permitir trabajar sobre la estructura peritoneal enferma, pudiendo realizar su extirpación, como estamos viendo ahí, siempre desde lateral a caudal y desde tejido sano a tejido enfermo. Repetimos el mismo paso del lado izquierdo y una vez que llegamos a la zona caudal, vamos a continuar ya con el siguiente paso, que es tratar de formar lo que es el tabique rectovaginal. Acá tenemos este paciente, tiene un nódulo rectovaginal, entonces vamos a realizar la sección de este nódulo por el medio, ahí están viendo cómo lo seccionamos, y se desprende hacia abajo a la cara anterior del recto, el pequeño nódulo de recto, y continuaremos ahora con el espacio rectovaginal. El siguiente paso es la resección de este tejido enfermo. Traccionamos desde esos peritoneos que teníamos ya liberados y seccionados, vamos por el retrocervix. Ustedes están viendo cómo se separa el uréter y el nervio pélvico y se tracciona todo en conjunto en una sola pieza en bloque, lo que es retrocervix, tercio superior de los úteros sacros que se habían seccionado y peritoneos. Luego, por la cara anterior vaginal, vamos a hacer la apertura para poder exponer el nódulo vaginal y resecarlo junto con toda la pieza completa. Vamos exactamente por la periferia del nódulo, no tenemos que sacar tejido de más, recordemos que muchas veces hay fibrosis que no es endometriosis, por ende, si bien tenemos que ser radicales en la cirugía, siempre tratar de conservar al máximo la función de los órganos. Estamos trabajando con energía mecánica también, con tracción y con sección. Una vez que completamos la extirpación, como están viendo ahí en bloque, de lo que es nódulo vaginal, retrocervix y úteros sacros enfermos, realizamos la extirpación de la pieza quirúrgica por el mismo orificio vaginal. Completada dicha extracción, vamos a realizar el cierre o colporrafia de la vagina. Para ello utilizamos poliglactina 0, realizamos puntos separados en X, también puede ser surchet, lo que esté más acostumbrado el cirujano, y nudo extracorpóreo en este caso. Completada esta parte, la siguiente
la siguiente presentación nos muestra ahora cómo trabajamos sobre el nódulo rectal. Lo delimitamos, o sea, lo hacemos lo más pequeño posible para que sea ínfima la extracción del mismo. Pasamos un punto que va a servir de tractor sobre ese nódulo en cara anterior del recto, colocamos la sutura circular en intestino y con esos puntos tractores introducimos el nódulo dentro de la circular y una vez que está seccionado y suturado el mismo, se sueltan los hilos tractores y realizamos siempre pruebas de seguridad. En este caso, nosotros hacemos sistemáticamente prueba con azul de metileno, ahí están viendo la instalación del colorante, y vamos a ver que no hay filtración del mismo. A posteriori, la prueba neumática, colocamos agua dentro, solución fisiológica dentro del abdomen, y hacemos la insuflación del intestino. Con lo cual, completamos esta prueba. Cuando terminó esta parte de la cirugía, siempre constatamos la indemnidad de los nervios pélvicos. Ustedes están viendo ahí cómo traccionando del lado derecho se mueve el lado izquierdo y viceversa. Y por último, cuando trabajamos sobre el compartimento posterior, realizamos una suspensión del ovario al ligamento redondo para evitar que éste se aloje en la fosa en la zona del Douglas. Y posterior a ello, constatamos con azul de metileno la permeabilidad de las trompas. Por último, hacemos lavado y aspiración de la cavidad para controlar la hemostasia. Y así finalizamos la sistematización de esta cirugía. Recordemos siempre que es una cirugía que no está exenta de complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Excelente tu presentación, tu video, realmente de muy buena calidad y de muy buen detalle quirúrgico. Una pregunta rápida para ti, después también invitarte a que permanezcas para la discusión final. Y la pregunta sería si siempre realizan la apertura de vagina. No, realizamos la apertura de vagina cuando hay un nódulo en la vagina. En este caso, por eso, para poderlo extraer, si no, no. Bueno, muchas gracias. Ahora le voy a dejar a mi coequiper, la doctora Audrey Sonuda, para que continúe con la presentación de los siguientes videos. Gracias, Humberto, y congratulaciones, Matilde, por un video muy educativo. Y voy a presentar doctor Marco Puga, jefe de Oncología Ginecológica de la unidad y de la unidad de endometriosis de la Clínica Alemana de Santiago, de Chile, para la presentación del segundo video de hoy. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Audrey. Es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación, Juan Diego, Humberto. El video lo tienen ustedes, así que si Roman puede darle play, partimos de inmediato. Roman, ahí está. Perfecto. Ahí. Si lo puedes poner desde el principio, Roman. Este es un caso de una paciente con endometriosis ureteral y parametrial. No está ajustado al marco, va a salir un poco cortado. Que tiene 34 años. Roman, si quieres comparto la pantalla porque no se alcanza a ver toda la imagen. ¿Te parece? Porque no se ve. Sorry, are you able to see the video? Sí, we are able to see the video, but it's zoom in. Pero yo pienso que para los restantes se ve completo. Sí. Puede ser entonces. Is everyone else see Could be on your side. You might need could be. Try to go full screen on your side.
Ok, no problem. Sobre este video, esta paciente tiene una hidronefrosis y tiene un nódulo del útero sacro que está invadiendo el parametrio. Tiene una hidronefrosis como ustedes pueden ver ahí. Estamos en este momento liberando el uréter del aspecto medial del recto, abriendo el espacio pararectal. Para eso usamos tracción, contratracción, fuerzas divergentes. Ustedes pueden ver cómo entra el bipolar y con tracción liberamos parte del uréter. Después hacemos la quistectomía porque la paciente tiene un endometrioma y después, al igual como mostraron antes, vamos a suspender los ovarios, en este caso con un TELIF. El tercer punto es hacer una ureterolisis. Ustedes pueden ver como el uréter está dilatado, estamos soltando el uréter hacia lateral de la adherencia que tiene hacia el ligamento uterosacro y hacia el recto, pero hay un momento en que uno no alcanza a avanzar. De lateral a medial ahí está el uréter, el uterosacro y el recto, y llegamos a un momento que estamos bloqueados, por lo tanto decidimos ir a un cuarto paso que es liberar el nódulo recto vaginal. Los pasos son muy parecidos a los que mostró antes Matilde. Liberamos el espacio por ambos lados del recto y después accedemos al tabique recto vaginal completamente sano hasta completamente liberar. En nuestra estrategia intentamos dejar la mayor parte del nódulo posible pegado a la pared posterior de la vagina y del útero. Y ahí ustedes pueden ver cómo estamos en tabique recto vaginal sano, bipolar y tijera solamente. Un tip que es importante, miren, cuando la imagen se ve tan roja, es bueno siempre meter una gasa, y vamos a poner una gasa para que ustedes vean cómo se ve la calidad de la imagen. Tabique recto vaginal sano, el nódulo de la parte rectal está liberado, y ustedes ya tienen al menos parte de la anatomía mejor. Ahí podemos continuar con la ureterolisis y vamos a ir a la parte intraligamentaria del uréter. Está el uréter ahí, se ve la arteria uterina, el uréter. En esta parte van paralelos, pero en la otra parte, un poco más abajo, se van a cruzar, que es el típico lugar donde hay habitualmente la afectación y donde se encuentra el nódulo. Hacemos la ureterolisis, ustedes pueden ver cómo está estenosado el uréter de manera importante, y hay un cambio de calibre importante que va a coincidir con la posición de la arteria uterina. Este uréter está adosado al ligamento uterosacro, adosado al parametrio lateral y está retraído con esta invasión parametral. En este caso preferimos cortar su adherencia y cortamos la arteria uterina medial por lateral, pero como sigue pegado al uréter, cortamos la vena uterina profunda. Y con eso lo logramos de liberar del aspecto posterior del uterosacro y del ligamento vesicuterino. Ahí estamos liberándolo completamente. Ustedes pueden ver la estenosis que hay. Se puede ver el cambio de calibre, que es franco, y se puede ver como la adventicia, al parte del tejido adiposo, la adventicia está un poco fibrótico. Decidimos soltarlo para ver si eso tiene algún efecto en el calibre ureteral, y después hacemos ureterolisis hacia craneal para poder dar más libertad en caso que necesitemos hacer una resección. Ese es el aspecto después de la ureterolisis. ¿Ustedes resecarían o no? Es una buena pregunta. Bueno, decidimos ir a hacer la parte recto vaginal que está primero y después dejar el uréter mientras armamos el cistoscopio. El nódulo invadía la vagina, así que tuvimos que abrir la vagina y resecamos el nódulo con una parte de la vagina. Ponemos el nódulo en el espesor de la vagina y como se empieza a perder el neumoperitoneo, lo que hacemos es cerrar transitoriamente la vagina con un punto. Este es un punto de Vicryl que simplemente nos va a servir para mantener el neumoperitoneo. Es un Vicryl 2.0 con una aguja MH. Y después procedemos a completar la parametrectomía. Y parte el parametro posterior y una extensión lateral que nos está molestando. Está fibrótico. La paciente tiene dolor importante. Ustedes pueden ver que hacer nerve sparing en esta parte es muy difícil porque va a ser muy poco probable que podamos conservar. Ya el hipogástrico no lo habíamos podido conservar. Estamos utilizando energía mecánica, que es bastante buena, sobre todo cuando ustedes se encuentran con fibrosis. Y con esto logramos disecar y liberar completamente el uréter. Y el aspecto ureteral no es tan malo ya. Hacemos la cistoscopía y ponemos el pigtail y miren cómo se ve ahora el uréter. Ya como que uno empieza a dudar si es necesario resecarlo o no. Entonces decidimos darle un poco más tiempo y procedemos a la resección intestinal. Esta paciente tenía un nódulo en el sigmoide, que es un nódulo que se palpa, es un nódulo de 3 centímetros sigmoide. No tenemos tantas alternativas en el sigmoide como en el recto, ya teníamos más o menos decidido resecarlo, siempre en íntimo contacto con la pared intestinal. El nódulo no es pequeño, ahí hay parte del nódulo que ustedes están viendo en recto y sigmoide, hasta que llegamos insano.
Como yo sabía que iban a haber otras partes de resección intestinal, no les muestro tanto detalle esto. Metemos aquí el stapler con una carga de 60, que no fue suficiente, así que metimos una segunda carga, cortamos y después hicimos una extracción de la pieza por vía una mini lap. Y siempre hacemos igual como fue mostrado antes, test de seguridad para demostrar la indemnidad. Finalmente vamos a ver cómo está el aspecto de este uréter. Y el uréter se ve bastante bien, ¿eh? En calibres, pero hay algunas partes en que se ve más blanco, hay algunas partes en que arriba se veía más azuloso, y es por eso que decidimos poner un poco de verde de indocianina. Pusimos 25 miligramos, ustedes ven el uréter ahí entrando en la vejiga, y colocamos 25 miligramos intravenoso directo en bolus de verde de indocianina. Pueden ver que el uréter está completamente liberado de todos sus elementos de sostén, y por lo tanto, si nosotros le dañamos su adventicia, va a perder irrigación, y si pierde irrigación, la isquemia puede llevar a fístula. Ustedes pueden ver cómo con verde indocianina, en el módulo angio, se ve perfectamente la irrigación del uréter, tanto proximal como distal, y con eso nos quedamos más tranquilos. Sabemos que nuestro uréter está de un buen tamaño, y podemos checar además la irrigación de la anastomosis, aunque probablemente la reducción de la vascularización en estos casos es menor, pero también se puede ver. Retiramos los puntos, ponemos los puntos finales para cerrar la vagina, descolgamos los ovarios, y esta paciente evolucionó bien. Ese es el uréter izquierdo, como ustedes pueden ver ahí, completamente normal, en el control al año, y ese es el video que les quería mostrar, cómo hacer un manejo al menos conservador en la parte ureteral, cómo no sesgarse por la imagen y tener un resultado efectivo. Les agradezco mucho por la presentación. Marco, es un gran video. Hay preguntas acerca de la aplicación del verde de indocianina para intestino, pero para uréter, como mencionado, es muy interesante. Y cuando indicas, Marco, la colocación de los doble Jotas adelante de la cirugía, antes de empezar la cirugía, y cuando y cómo vas a avaliar la función renal antes de la cirugía. Perfecto. Bueno, en general, depende un poco el lugar donde uno está. Si nosotros podemos hacer la cirugía de inmediato en general y la paciente no va a tener un delay, yo prefiero hacer la cirugía y durante la cirugía instalar el pigtail, porque para poder mover el uréter, como ustedes pudieron ver, levantarlo, traccionarlo, particularmente cuando hay mucha estenosis, prefiero hacer la ureterolisis primero y hacer la instalación del pigtail durante la cirugía. Si por alguna causa la paciente no se va a poder operar en corto plazo, prefiero, por supuesto, drenarle la hidronefrosis, que no siga sufriendo su uréter, y operarla en diferido. Sí. Y la función renal en general, si tú tienes un parénquima renal normal, con CREA normal en general, pero se ve el parénquima renal normal, habitualmente no hacemos estudios de cintigrafía, pero si el parénquima se ve disminuido, hacemos cintigrafía antes para saber si vale la pena hacer todo este proceso, o si el paciente tiene menos de 5% de función renal, probablemente todo esto es bastante espurio y no se justifica hacerlo. Perfecto. Marco, por favor, si puedes compartir un poco más de tiempo al final de la sesión. Sí, por supuesto, encantado. Para otras preguntas, muchas gracias. Gracias. Perfecto, encantado. Y voy a invitar a la doctora Claudia Selle, que es profesora clínica asistente del Departamento de Ginecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en endometriosis y cirugía laparoscópica ginecológica, para la próxima presentación de vídeo. Bienvenida, Claudia. Hola, Audrey. Muchas gracias por la invitación a la EIGL también. Encantada de estar acá. Voy a compartir mi presentación. Un segundo. Bueno, el video que les voy a presentar yo hoy es, más bien para mi gusto, un escenario más atípico dentro de lo que normalmente esperamos en una endometriosis profunda. A mí, cuando me dicen cirugía por endometriosis profunda, uno siempre piensa, o por lo menos lo primero que se me viene a la cabeza es una pelvis sellada, ¿cierto? Accesos difíciles, básicamente como un campo de guerra, y muchas veces uno quiere solo escapar. Y en este caso, como van a ver, lo primero que vemos, en cambio, es que a simple vista se ve un útero y anexos sanos, pelvis bastante sana, y de lejos, y tal vez a ojo no entrenado, un fondo saconadas conservado. Sin embargo, el fijar Doctora Celes, ¿Sí? ¿puede compartir su pantalla, por favor? Ah, perdón. Error. Ya, perdón. Ahí sí.
Gracias por... Gracias. Como les iba diciendo entonces, al entrar en cambio vemos un útero y anexos sanos, y a simple vista, y tal vez a ojo no entrenado, un fondo de saco de alas que pareciera también bastante inofensivo, o sea, una pequeña lesión ahí. Al fijar la imagen, podemos distinguir un claro nódulo retráctil. Se ve también que el útero sacro derecho está conservado y el izquierdo en cambio está borrado, no se distingue. Y al acercar la imagen, claramente de este nódulo depende el intestino, se ve el recto colgado, ascendido y como abombado a esa lesión. Entonces, siguiendo los pasos estandarizados que ya han descrito, partimos para, en fondo, con la técnica estandarizada, con el objetivo de minimizar los riesgos y las complicaciones, como siempre, y partimos primero con la identificación del ureter. En este caso, no es necesario que nos vayamos tan arriba, porque como vieron, la pelvis está bastante conservada, lo que sí nos preocupamos es de acceder por un peritoneo sano y lejos, por supuesto, de la lesión. Realizamos disección y trabajamos bastante con bipolar y tijera. Hacemos una disección más bien controlada, movimientos finos de tracción y contratracción, y en este caso no disecamos ampliamente, sino porque el objetivo es más bien identificar el ureter y alejarlo más que necesariamente hacer una ureterisis completa. Posterior a ello, vamos a identificar el espacio pararectal. Se fijan que al traccionar el intestino se ve claramente cómo se cuelga el recto de esa lesión. Y la verdad es que no vamos a conocer la extensión de la enfermedad en una laparoscopía diagnóstica como ya en estas alturas hasta que no nos metamos a abrir los espacios, hasta tener acceso a la totalidad de la lesión. Vamos desarrollando el espacio pararectal, siempre en movimientos controlados. Tratamos de usar coagulación dirigida y lo justo y necesario para no dañar estructura. Vamos a ir disecando de a poco y liberando el peritoneo anterior del recto hasta poder acceder al otro espacio pararectal. Vamos desarrollando siempre, como decía la doctora 40, de lateral a medial, por espacios sanos hacia el fondo de forma longitudinal. Y seguimos en el fondo desarrollando en los espacios pararectales por las regiones en el fondo vasculares. Ya, finalmente tenemos un nódulo identificado ahí en la cara anterior del recto y podemos proceder con el shaving. Esta parte normalmente lo hacemos con tijera. Si se fijan, es una región que se ve muy endurecida, probablemente no se alcanza a distinguir, pero si escucháramos, se vería la dificultad para cortar. Y en este caso decidimos no seguir por la parte posterior del nódulo y del recto porque no teníamos mayor visibilidad y aparentemente el compromiso es muy profundo. Así que preferimos en este caso partir por liberar el útero sacro, que también estaba comprometido en este lado, para dejar tanto la porción medial del útero sacro y la lesión que ya habíamos en el fondo liberado de la cara anterior del recto adhería a la región retocervical. Así logramos exponer, como ven ustedes, la totalidad del nódulo y proceder con la siguiente parte. Acá, bueno, les comento que esta paciente sí tenía compromiso vaginal y en esta parte tratamos de ayudarnos con una tórula en la pared posterior de la vagina que nos ayuda a exponer mejor esta región y empezamos a liberar el tejido tratando de buscar dirigidamente el plano recto vaginal, ¿cierto? El objetivo acá es resacar el fornix en el fondo adyacente al torus uterino junto con la porción medial del útero sacro que ya habíamos dejado liberada y nos ayudamos con esta tórula. Finalmente, cuando ya tenemos libre e identificamos el espacio, accedemos con el hook monopolar. Se puede identificar ahí la tórula que tenemos en vagina. El humo molesta bastante, pero cada cierto tiempo vamos, en el fondo, liberando el humo, entrando, saliendo, para no perder visibilidad. Ahí ven que en el fondo el beneficio de haber lateralizado el ureter desde un comienzo y haberlo identificado, porque si bien estamos lejos, de todas formas así nos permite trabajar con tranquilidad y seguridad de que no lo vamos a pasar a llevar ni que lo vamos a lesionar con calor o con lesiones inadvertidas producto de el trabajo en esta región. Vamos viendo también cómo sale el líquido chocolatado dentro de las lesiones del compromiso de esta paciente. Y ahí pueden ver el interior de la vagina cómo se ven esos nódulos violáceos con contenido chocolatado que también van a salir durante la resección. Tratamos de resecar también, como dijo la doctora 40, lo justo y necesario. Tratamos de siempre dejar un borde libre anterior de la vagina para poder después realizar la sutura correspondiente. Y tratar obviamente de no generar un daño funcional mayor de los pacientes. Pero si uno no reseca esa lesión completa, claramente la paciente va a quedar con dolor. Una vez que tenemos delimitada la lesión por vía pélvica, por vía vaginal, tratamos también de marcar un poco hasta dónde tenemos que cortar o qué es lo que tenemos que resecar. Y cada cierto tiempo también vamos haciendo examen digital por vía vaginal para asegurarnos de que toda la retracción, fibrosis o nódulos efectivamente los hayamos sacado por completo. Seguimos avanzando, siempre sale el chocolate, no falla.
¿cierto? Que nos va guiando un poco y cerciorando que vamos por buen camino. Ahí, como les mostré y como les comenté, vamos con examen digital, asegurándonos de que efectivamente sacamos todo y si es que es necesario tal vez ampliar un poco el margen que teníamos. Y ya vamos terminando. No voy a mostrar la estructura de la vagina porque me tincó que lo iban a mostrar antes, así que íbamos dirigido a otro objetivo. Como ven, ahí está la totalidad de la lesión, la vagina abierta, por ahí vamos a sacar el nódulo y después vamos a cerrar. El objetivo de este video era demostrar que a ojos no entrenados, en el fondo, lo que a primera vista parecía sencillo y tal vez casi muy abordable, la verdad es que no lo era. Este es el examen bajo anestesia de la paciente y quise ponerlo justamente al final para recalcar la importancia de una buena anamnesis, como decía también el doctor Bravo, de un examen físico adecuado y del examen diagnóstico preoperatorio, para poder derivar oportunamente y trabajar con equipos multidisciplinarios. Así que, y recordar que en fondo lo que muchas veces vemos en la endometriosis es solamente la punta del iceberg. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ujú. Por un vídeo muy bien editado y una muy buena presentación. Y hay una pregunta acerca de la energía que escogiste para el caso monopolar. ¿Cuáles son las mejores opciones de energía para los casos de comportamiento posterior en tu concepción? Para nosotros trabajamos mucho con energía monopolar, en general en corte, con coagulación mínima, siempre en corte para evitar el arco voltaico y lesiones en el fondo contiguas de otras estructuras o que puedan dañar estructuras adyacentes. Y la verdad es que nos acomoda bastante, sentimos que tenemos bastante buen control y, como te decía, ocupamos en el fondo esta energía de forma muy acotada y muy dirigida, o sea, solamente en esa región. Para el resto trabajamos más que nada con bipolar y con tijera. Ok. Entonces, muchas gracias. Por favor, Gracias a ti. comparta con todos nosotros algunos minutos adelante para las preguntas. Y Gracias. voy a invitar a mi amigo Humberto para presentar el último panelista. Bienvenido, Bueno, Humberto. muchas gracias, Audrey. Excelente hasta ahora todos los videos. Y bueno, ahora vamos a continuar con otro gran cirujano ginecológico latinoamericano, procedente de Chile, por todos conocidos, el doctor Jaime Albornoz, el cual es ginecólogo especialista en medicina reproductiva y cirugía laparoscópica avanzada en endometriosis, es magíster en ciencias médicas, es un ex miembro por el board de México y Latinoamérica de la Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas y es el jefe de ginecología clínica de las clínicas Las Condes. Jaime, estamos contigo. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Siempre es un placer poder participar con la AGL en estos webinars y estoy muy contento por el alto nivel de las presentaciones que hemos visto y espero poder contribuir un poco más con el video que les voy a mostrar. Decidí enfocar en el tratamiento quirúrgico de aquellas pacientes que ya han tenido paridad y que han tenido cirugías previas por endometriosis y que sin embargo persisten con dolor pélvico crónico y por lo tanto le ofrecemos un tratamiento en donde se realiza una histerectomía radical. El caso que les voy a presentar es de una paciente de 43 años, multiparada de 1, un parto cesárea prematuro y con antecedentes de una cirugía realizada hace aproximadamente 12 años por endometriosis, por un cirujano con experiencia. La paciente tiene dolor pélvico crónico caracterizado por dismenorrea severa y disquesia y una dispareunia. Y en la resonancia destaca la existencia de una placa fibrocicatrizal en la zona del receso posterior a nivel del reto peritoneo en el torus uterino y también refuerza la imagen en la zona de los parametrios por debajo de los ovarios donde aparentemente existe infiltración profunda de endometriosis.
Podemos ver en la inspección que existe un síndrome adherencial, los ovarios están pegados a sus respectivas fosas ováricas, existen adherencias también entre el recto y el fondo de saco Douglas. Nuestra rutina es iniciar la cirugía con la liberación del sigmoide e identificación del uréter en el lado izquierdo para luego abrir el retroperitoneo, identificar el ligamento infundíbulo pélvico y el uréter izquierdo. En este caso, inmediatamente ligamos el ligamento infundíbulo pélvico, pero no lo seccionamos y luego seguimos con la ureterolisis. El uréter está muy adherido al ovario. En la disección es necesario identificar las ramas del nervio hipogástrico y la idea es preservarlas. Luego continuamos con la resección del nódulo endometriósico que está en el pararrectal del lado izquierdo en este caso, bajo visión directa del recto. Utilizamos un prop rectal para desplazar el recto hacia el lado contrario al que estamos realizando el gesto quirúrgico y extendemos la resección hasta incluir el ligamento uterosacro y resecar también el espacio rectal. Vamos a ir ampliando la disección de este espacio, vemos en el fondo la vagina, y luego continuamos con la disección del peritoneo anterior, llegando a la plica vesico-uterina. Utilizamos también el ultrasonido y energía mecánica. Ahora estamos disecando el lado derecho, podemos ver que este uréter está menos comprometido, ahí se ve el nervio hipogástrico por debajo del uréter, y se ven también por debajo del uréter el pedículo de la arteria uterina y la arteria umbilical. Continuamos con la ureterolisis en el lado derecho y aprovechamos de liberar la arteria uterina en su origen para luego hacer coagulación de la arteria uterina en su origen y de este modo facilitar la disección del parametrio. Una vez que hemos hecho esto, continuamos con la sección de ambos ligamentos infundíbulo pélvicos y seguimos con la ureterolisis. En este caso estamos en el lado izquierdo, resecando el tejido ovárico que está ampliamente adherido al uréter. Como ven, hay mucha fibrosis cercana al uréter del lado izquierdo. Luego disecamos e identificamos la arteria hipogástrica y origen de la arteria uterina en el lado izquierdo. Esqueletizamos el pedículo uterino y lo ligamos también previo a la disección del paracervix y paracolpo. Vamos continuando con la ureterolisis a nivel del túnel ureteral y luego seccionamos la arteria uterina para continuar entonces con la liberación del tejido endometriósico existente en el paracervix. El uréter va quedando rezagado hacia abajo y terminamos por liberar el nódulo endometriósico que estaba en contacto con la vejiga. Repetimos la maniobra también en el lado derecho, en donde ustedes pueden ver que el uréter es traccionado hacia abajo y vamos seccionando entonces el nódulo endometriósico que se extendía lateral. Queda el uréter con su adventicia totalmente vitalizada, se ven los vasos hipogástricos y luego seguimos con la colpotomía que la hacemos con el mismo instrumento en 360 grados y de esta forma completamos la histerectomía. Esta es una opción quirúrgica para aquellas pacientes con dolor pélvico crónico persistente que ya completaron su paridad y que desean un tratamiento definitivo del dolor pélvico, en el cual, como ustedes pueden ver, queda tejido sano, el cual se sutura, en este caso la vagina, con una sutura laparoscópica y una sutura continua doble con nudo intracorpóreo utilizando como material de sutura el Vicryl. Esta es una técnica que la tenemos desarrollada y estandarizada y como pueden ver los tejidos están muy vitales, el recto está sano, se observan ambos ureteres con sus adventicias conservadas y las fibras de los nervios hipogástricos tanto a derecha como a izquierda preservados y disecados.
los espacios pararrectales libres de enfermedad tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Muchas gracias. Eso es lo que le quería presentar respecto al tratamiento de la endometriosis de infiltración profunda y la histerectomía. Muchas gracias, Jaime. Realmente muy claro y excelente tu video. Y te voy a hacer una preguntita corta y después vamos a empezar con la mesa redonda. Veo que estamos viendo que en histerectomía y en endometriosis hay una palabra muy interesante que es radicalidad. Y más allá de eso veo que lo haces en bloque, porque no sé si has visto que algunos primero hacen la histerectomía y después intentan hacer la resección de la endometriosis residual. ¿Qué preferís y por qué crees que en bloque es lo ideal? En mi opinión, se facilita mucho la disección de la pelvis cuando el útero aún está en su lugar, porque permite, a través del uso del manipulador uterino, hacer una mayor exposición de los espacios que uno va a disecar. En este caso, para hacer este tipo de cirugía es necesario disecar el pararectal y el paravesical. Y por lo tanto, tener el útero en su lugar nos facilita la identificación de la estructura y la disección de los espacios a través de una mejor exposición. Siempre inicio la cirugía por delimitar los espacios, identificar la endometriosis, y una vez que la endometriosis está totalmente disecada, prosigo con la histerectomía, que en este caso fue radical. Excelente, y creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es mucho mejor hacer una técnica radical en bloque y no en dos tiempos. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora. Felicitaciones a todos los disertantes, a los cuales invito a conectarse para esta mesa redonda, que yo estoy seguro que es lo más interesante del webinar, así que les pido a los que están conectados que nos tengan un poquito más de paciencia. Y vamos a comenzar preguntando, vamos a tratar de preguntar o de dar respuesta a todo lo que se ha ido cuestionando en el chat. Y vamos a comenzar con el doctor Mauricio Abrao, al cual le vamos a ver qué nos puede decir acerca de lo que puede ser el tratamiento, cuál sería la utilidad y qué tipo de tratamientos médicos serían o se podrían aplicar previos a la cirugía de endometriosis profunda. Mauricio. Gracias, Humberto. Uma coisa muito relevante é que, em nossa opinião, e provavelmente em opinião de muitos experts, é importante reforçar que tratamento médico não trata doença, trata sintoma. Não existe nenhuma evidência de que tratamento médico reduz focos de endometriose. Então, tratamento pré-operatório para nós outros não funciona para preparar para a cirurgia. Pode funcionar para tratar a dor na tentativa de não fazer a cirurgia, com a necessidade de estarmos seguindo a paciente com exames de imagem e exames clínicos. E um outro detalhe, não existe um tratamento que é melhor que outro. Não existe comprovação que não há nenhuma medicação que seja melhor que outra. O que precisamos ver efeitos colaterais e, inclusive, o custo para cada paciente. Me parece muy interesante tu respuesta y muy clara, así que creo que eso da un poco de marco a que realmente, excepto casos excepcionales, el tratamiento médico no sería útil para realizar una cirugía o previo a la realización de una cirugía en endometriosis profunda. Audrey. Y bajo esta, doctor Francisco Carmona está a preguntar por el chat, ¿qué estudio preoperatorio utilizan en casos de sospecha de afectación vesical? Ultrasonido, cistoscopía, resonancia, ¿qué piensan? Doctor Abraham y los otros panelistas. Elizabeth. Gracias por la pregunta. Nosotros utilizamos el ultrasonido y muchas veces la cistoscopía de la distancia del meato ureteral. ¿Y cuando, también hubo... ¿Sí? No, por favor, Audrey, discúlpame. No, perdón. Había una pregunta interesante para Elizabeth, no sé si vos la viste, que fue
la resectoscopía como tratamiento de la endometriosis vesical? Sí, yo miré eso, yo miré la pregunta, pero yo pienso que la resectoscopía por la cistoscopía no es suficiente porque hay una grande parte del acometimiento de la serosa uterina. Entonces, muchas veces el nódulo vesical no es solamente en la vejiga, y muchas veces hay el cuello del útero acometido. Hay que la necesidad de identificar los espacios de Yabuco y los más. Entonces yo pienso que para sacarlo completamente hay necesidad de hacer la laparoscopía. Yo les quiero aclarar que aunque hagamos una pregunta específica, todos pueden opinar. Realmente es muy válida esta discusión. Si alguien tiene algo más que opinar del tratamiento médico, lo que acaba de decir Elizabeth, escuchamos su opinión y si no, continuamos. Sí, Jaime. Después Matilde. Tenemos ya dos interesados. Matilde primero, las damas primero siempre. Por eso, Bueno. dale, Jaime. Eh, Perdón por descubrirte, pero no, Matilde, por favor. Bueno, no, con respecto a esto de la resección por resectoscopía del nódulo vesical, por ejemplo, si le han hecho ese tipo de cirugía, ¿cuánto tiempo esperarías para realizar la segunda cirugía, ya que es incompleta, obviamente, la resección de este nódulo? Vos sabés que, Matilde, que respecto a eso yo tengo una opinión, voy a insertar también, porque para eso está la mesa redonda. Yo no creo que se deba realizar el tratamiento sistemático histerocitoscópico del nódulo vesical, si bien puede ser una indicación para algunas pacientes, muy específicamente perimenopáusicas, donde pensemos que tiene poca futuro de actividad ovárica y con eso, y no muy sintomáticas. Así que yo creo que no. Si han realizado una citoscopía con resectoscopía y la paciente continúa asintomática, yo creo que la cirugía posterior es inmediata. No sé qué opinan los restantes participantes. Opino vos, pero la pregunta era casualmente si esperaba algún lapso. La pregunta era, no porque crea que hay que hacerlo resectoscópicamente, sino que una vez que alguien le ha hecho ese tratamiento al paciente, ¿cuánto tiempo sería el ideal por el tipo de, a lo mejor del tejido, los bordes quirúrgicos, la vascularización, si han utilizado energía, etcétera? Sería lo más prudente esperar para hacer la laparoscópica y iniciarla. Vos Por eso, inmediatamente. Matilde, mi respuesta sería no, por dos cosas. Una, por esa que vos planteás, y segunda, porque nosotros tratamos síntomas, no enfermedad, tratamos pacientes. Entonces, si milagrosamente, después de una resectoscopía, la paciente tuvo una buena respuesta clínica, yo no la operaría inmediatamente, sino esperaría a ver si, con control del tamaño del nódulo y control sintomatológico, a ver si hace falta hacer esta segunda cirugía. Si hace falta, yo creo que sí, debes esperar un par de meses mínimamente para realizarla, por lo que vos estás diciendo, para disminuir el factor inflamatorio propio de la cirugía previa. Jaime. Bueno, yo quería hacer dos comentarios. El primero, en relación al tema que están tocando, recordar que la endometriosis de la vejiga es una enfermedad que generalmente invade desde el útero hacia la vejiga, por lo tanto es una enfermedad extrínseca. Cuando alguien realiza un tratamiento desde el interior de la vejiga, yo diría que en el 99% de los casos es probable que quede enfermedad residual. Por lo tanto, yo diría que en la gran mayoría de las oportunidades vamos a tener que ofrecerle un tratamiento complementario por vía laparoscópica. Y concuerdo con ustedes que sería razonable considerar los síntomas, pero también esperar un periodo razonable de al menos unas 12 semanas para tener una menor reacción inflamatoria parametrial y poder hacer una disección de los espacios más satisfactorios. Ahora, con respecto al tratamiento médico de la endometriosis, yo creo que la endometriosis para mí requiere de una mirada como de una enfermedad crónica y por lo tanto el acto quirúrgico que realizamos debe ir acompañado de una prevención secundaria. En la medida en que nosotros hagamos a través de la administración de medicamentos
un manejo de las menstruaciones, de la cantidad del flujo menstrual, vamos a, por lo tanto, influir en la probabilidad de recurrencia de la enfermedad a largo plazo. Y creo que también en el día de hoy es parte del tratamiento integral del dolor de estas pacientes la incorporación de neuromoduladores, porque estas pacientes con dolor pélvico crónico no se quedan sin dolor de un día para otro, y por lo tanto hay que reeducar los centros del dolor, y en este sentido creo que a las pacientes se les debe ofrecer un tratamiento ya sea a 3 meses o 6 meses, incluyendo un medicamento como por ejemplo podría ser la pregabalina. Bueno, excelente tu exposición. Vamos allá, está el doctor González y la doctora Cele que quieren hacer comentarios. Entonces yo voy a aprovechar a hacerle una pregunta al doctor González para acerca de lo suyo. También puede completar con el comentario que quiera hacer. Básicamente hubo dos preguntas muy interesantes. Una es si tenés algo para prevenir la posibilidad de fístulas en la que es cirugía intestinal. Y segundo, ¿cuál sería el margen de resección en la resección de la distancia anal para indicar algún tipo de cirugía de derivación? Bien, gracias Humberto. El comentario que quería hacer respecto a lo anterior y que vi que había generado alguna duda es cuando usábamos catéteres ureterales y demás, cuando estudiábamos el riñón y demás. Habitualmente nosotros si creemos que el uréter está comprometido en el parametrio y que puede llegar a haber algún compromiso renal, completamos con una ecografía renal, que es un excelente método como para ver si hay una dilatación o no. Y en esas pacientes que hay dilatación renal utilizamos un catéter ureteral, aunque debo decirles que en algunas ocasiones colocar ese catéter a veces se puede y a veces no se puede. Y en esos casos que hay dilatación renal también evaluamos la función renal para ver si ese riñón está afectado en su funcionamiento o no. Ese era el comentario que quería hacer porque vi que había generado algunas preguntas. Respecto a tu pregunta, Humberto, nosotros utilizamos para la sutura intestinal, lo único que hacemos es colocar un drenaje, muchas veces se hacen los puntos de refuerzo para que todos se queden más tranquilos luego de la sutura. A veces en la misma discoide se coloca algún punto de refuerzo también, pero generalmente en las regiones segmentarias se hace algún punto, que tampoco ha demostrado que va a prevenir por siempre la fístula, y después dejamos un drenaje 48-72 horas para control, y bueno, y es solo eso. La complicación de fístula o la pérdida existe, habitualmente es menor al 10%, pero bueno, es una complicación que debemos estar acostumbrados a manejar, por eso a veces es muy importante que haya un coloproctólogo en el equipo quirúrgico, sobre todo desde el punto de vista legal. El punto de corte para realizar una derivación habitualmente son las resecciones bajas o ultra bajas, que pueden ser 5 centímetros o 3 centímetros. La verdad es que cada vez se está dejando menos derivación, pero creo que si uno tiene un caso severo con una lesión por debajo de los 3 centímetros y quiere dejar una derivación, me parece que es coherente. No sé Gracias Alejandro. Audrey, ahora la doctora Celi quería hacer un comentario, pero también seguramente tenés alguna pregunta para ella. Voy yo. No sé, mi comentario era respecto al tratamiento médico también, que estoy totalmente de acuerdo con la doctora Bravo, que obviamente el tratamiento médico no es cura de la enfermedad, solo tratamiento sintomático, también lo que dijo el doctor Albornoz. Pero igual recalcar un poco que en la endometriosis, como mensaje para el público, es muy importante tampoco tratar de no operar a la paciente múltiples veces, ¿cierto? La intención detrás de la endometriosis es que ojalá sea una única cirugía completa y que con eso podamos alargarle su calidad de vida y llegar a menopausia, etcétera, y que ojalá con una cirugía sea suficiente. Y en el fondo, detrás de eso, reforzar el mensaje diciendo que el tratamiento médico sí es útil en pacientes que eventualmente no están buscando fertilidad o que eventualmente no tienen, por ejemplo, función renal comprometida, que necesitan una cirugía urgente. Eventualmente el tratamiento médico también sirve para ganar tiempo en aquellos pacientes que sí responden sintomáticamente y que eventualmente uno puede atrasar eso y operarlas en el momento que estén, por ejemplo, buscando embarazo, buscar tal vez momentos más óptimos, si es que uno puede, yo creo, alargar un poco ese periodo. Ese era mi comentario del tratamiento. Sí, gracias, doctor Cele. Y cerca de la presentación del vídeo que tuvimos con ustedes,
¿cómo realiza el cierre de la vagina? Y también a doctora Quaranta, si hay seguimiento de los pacientes con el cierre con puntos separados en X. La pregunta es para la otra, ¿para mí? ¿O Para las dos. Para los nosotros, dos. Sí, no. Nosotros cerramos vagina en general con puntos separados de Vicryl, y más recientemente lo estamos haciendo con punto corrido de monocril. Cerramos así. Dejamos a la paciente abstinencia sexual por lo menos 6 a 8 semanas, obviamente con un control previo y de asegurarnos de que esté de fondo cicatrizado y que eventualmente pueda retomar la actividad sexual después con las precauciones necesarias. Matilde. Y nosotros habitualmente hacemos con puntos separados también en X, con poliglactina 0, y posterior a las 8 semanas está totalmente cicatrizado y bien en el control postoperatorio. Perfecto. Me gustaría hacer una preguntita al doctor Marco Puga, con respecto, y fue muy interesante, y después esto quizás abrirlo a todos, porque es un tema actual, o más que actual, un tema reciente, que es el control de la vascularización con indocianina, que no solo se aplica para ureter, sino también se puede aplicar para resecciones intestinales ultra bajas. Yo sé que hay mucha gente que hoy confía en la indocianina para evitar la derivación. ¿Qué opinas, Marco? Gracias, Humberto. Bueno, yo creo que en general el concepto principal es que muchas veces tú juzgas al uréter particularmente por el color. Y tú dices, se ve azul, está isquémico, o se ve rosado y está bien. Y potencialmente creo que para un órgano que el problema que nos da es que por isquemia se fistuliza, y sabemos que el catéter no protege netamente la fístula, sino protege particularmente el uroperitoneo masivo. Yo creo que es una cosa adicional, es fácil de hacer si ustedes lo tienen disponible, es súper simple, es cosa de poner endovenosamente 25 miligramos la ampolla y al cabo de 20 segundos ya está en el uréter y ustedes pueden ver el recorrido de la irrigación y me parece una cosa adicional más que solamente juzgarlo por el color. Para el intestino yo creo que en general, yo creo que tú lo mencionaste súper claro, quizás para la ultra low. En este caso la resección que hacía yo era recto sigmoide, era una resección alta. Las resecciones que hacemos en endometriosis son resecciones que no resecamos el meso, no tienen un margen grande. Entonces son resecciones súper económicas, en que la tasa de isquemia que en general tenemos es bastante baja. Entonces parece poco probable que esté isquémico, pero siempre les va a servir igual. Si yo hiciera una ultra low, siempre preferiría intentar no hacer una resección segmentaria y preferiría jugármela por hacer un shaving o hacer incluso una resección discoide más baja que hacer una resección segmentaria cuando estamos a menos de 6 centímetros del margen anal. Eso es lo que hacemos habitualmente. Yo creo que es una alternativa, no está medido, no está probado, pero siempre te va a dar una información adicional. Y la última cosa es que cuando tú miras trabajos de los coloproctólogos, en caso de anastomosis y de resección, ellos marcaban, había varios estudios que marcan el lugar donde van a hacer la resección y la anastomosis. Y había un 10 a 12% de cambio del lugar cuando usabas verde indocianina, que tú decías, ¿sabes qué? Marco aquí por color y realmente te corrías un poco más a distal o a proximal para hacer la resección. O sea, lo que juega en tu ojo algunas veces no es lo mejor y por eso nunca predecimos bien la fístula. Yo creo que cualquier cosa que te dé un poco más de información adicional puede servir. Entonces lo utilizaban previo a la resección, no posterior. Claro, no, ¿sabes lo que hacían? Le ponían el verde indocianina, donde iban a resecar, y estaban isquémicos, y lo utilizaban previamente. Entonces marcaban con clips, y después ponían el verde indocianina, y con eso se daban cuenta que en 10 a 12% de los casos tenían que ir más distal o más proximal de donde ellos habían juzgado por su visión. ¿Ya? Hay un par de trabajos interesantes de eso, tanto Sí, en me resección parece primaria. muy útil. Lo que Es pasa es que no interesante. sé después si te servirá para hacer un control posterior. ¿Cómo se haría? Es súper difícil decirlo porque no tenemos números, pero del punto de vista, ¿cuál es la limitación que podríamos tener? Precio, ¿cierto? Que la indocianina en algunas partes no es muy barata y que sea fútil como alternativa, pero siempre, si el precio no es una limitante y lo tienes disponible, parece bueno tener un poco más de información al respecto. Gracias, Marco. ¿Qué opinas, Mauricio, al respecto? Eu concordo com o Marco, penso que esse é um procedimento super importante e tudo que nós outros podemos fazer para prevenir a complicações seria perfeito. Ok? Gracias, Mauricio. Jaime,
Me gustaría saber, porque has presentado una histerectomía radical, quizás es más una histerectomía radical tipo B la que te voy a hacer, pero obviamente en endometriosis sería más que suficiente. ¿Qué grado de complicaciones funcionales tendrías posterior a este tipo de histerectomía? ¿Estarían vos crees relacionados a la cirugía o más a la enfermedad? Bueno, Humberto, muy buena pregunta. Es un caso complejo, porque por lo general estas pacientes ya han sido operadas en más de una oportunidad, y por lo tanto ha habido disección de los espacios pararectales, de los espacios donde están los nervios hipogástricos, y en algunos casos incluso se le han dañado los esplácnicos. Por lo tanto, hay que ser, dentro de lo posible, lo más económico en la histerectomía radical que uno haga. Por lo general, yo trato de utilizar el uréter como punto de referencia y resecar lo que está hacia medial del uréter, con lo cual puedo limitar el daño nervioso que puedo generar a través de la cirugía. Y así como lo dijeron también antes Alejandro, Matilde, ya, y también Marco, es muy importante visualizar el nervio hipogástrico desde su origen a un costado del recto para poder luego disecarlo e generar compromiso sensitivo en la pelvis. Ahora, rara vez nosotros disecamos por debajo de la vena uterina profunda, por lo tanto deberíamos, a través de esta estrategia, disminuir el riesgo de daño parasimpático y motor sobre la estructura de la pelvis, y en ese sentido tenemos pocas complicaciones neurológicas. Yo a todas mis pacientes las dejo en estos casos con una sonda vesical por alrededor de 36 horas, y luego de eso les retiro la sonda y les hago un test de micción, y luego mido el residuo posmiccional. Y por lo tanto las dejo sin sonda solamente cuando el residuo posmiccional es satisfactorio, menor a 100 ml. Exacto, Jaime, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que los trastornos funcionales posteriores a la cirugía, sea histerectomía o la cirugía radical de endometriosis, está relacionado, por supuesto, a la enfermedad, a las cirugías previas y a la cirugía que nosotros hagamos. Obviamente la alteración funcional vesical o rectal va a estar directamente relacionado con la lesión de los plexos nerviosos. Es por eso que yo creo que la radicalidad en endometriosis debe ser localizada donde se encuentra la enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos un parámetro solo, realizar la cirugía radical en ese parámetro y conservar el otro para tener una mejor funcionalidad posterior. Así que estoy totalmente de acuerdo con vos. Tanto que cuando hago una histerectomía radical, normalmente le hago intrafacial anterior, porque realmente al no haber enfermedad vesical, y eso me da una mejor vagina para poder producir el cierre, etc. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? ¿Marco? Sí, yo creo que lo interesante que ustedes ven es que estamos todos de acuerdo en lo que hemos dicho en más o menos la mayor parte de las cosas. Estamos todos como sistematizando, como todo ser radical pero conservador con la enfermedad. Es interesante ver como al menos hay una escuela que, independiente que yo creo que hace unos 10 años, no sé, había como harta alternativas distintas y cada uno hacía lo que le parecía, pero como que ahora hay bastantes cosas que son en común. Yo creo que una cosa particular de esto es que uno puede radicalizar a través de límites, como se llama, anatómicos, sin tener que disecar particularmente los nervios. Uno puede ir a buscarse, efectivamente, como dice Jaime, claramente, si uno ve la vena uterina profunda, no va a dañar los esplácnicos. Y si uno identifica el hipogástrico en el espacio de Kobayashi, no va a ser necesario que haga una neurolisis completa para abajo, porque la mera disección de un nervio genera praxia. Y si el compromiso es unilateral, como mostramos en varios videos, no es necesario disecar halstedianamente los nervios en el otro lado. Y eso por sí mismo va a intentar minimizar el grado de compromiso nervioso. Así que yo estoy completamente de acuerdo. Para una histerectomía radical de ¿cómo se llama?, de endometriosis, se necesita una clase A o una clase B solamente. No es necesario ir a hacer una clase C. Y todas van a ser intencionalmente con nervio sparing, a menos que el nervio esté comprometido por endometriosis, que no se va a poder preservar, ¿ya? Y ahí la mayor parte de las veces además va a ser unilateral. Gracias, Marco. Audrey, ¿alguna pregunta antes de finalizar? Estamos más que en tiempo, pero creo que para otra preguntita más estamos.
Sí, hay muchas preguntas acerca de las suturas barbadas, de los puntos barbados. Si los panelistas encuentran complicaciones con estos o no, si es seguro para la cirugía de endometriosis. Jaime, por Jaime. favor. Sabes que yo, por lo general, le he dado oportunidades a la sutura barbada, pero con frecuencia ocurre que tienen a veces tiempos de degradación un poco más prolongados, y en el caso de la vagina, las pacientes me ha tocado que me han hecho granulomas, y el granuloma finalmente puede ser bastante molesto porque genera un spotting prolongado, y la paciente está muy alerta todo el tiempo de su rehabilitación. Así es que he vuelto a utilizar generalmente Vicryl. Y yo por lo general, cuando tengo que poner puntos en la vagina en la histerectomía, uso suturas continuas, pero cuando solo hago resecciones de un segmento pequeño de la vagina comprometido por endometriosis, hago puntos separados. Nosotros, ¿Alguna otra opinión? Elizabeth. nosotros hacemos siempre la barbada en la miomectomía y tenemos un buen resultado. En la cirugía de la vejiga, porque el urólogo que trabaja con nosotros le gusta mucho, no hay ningún problema con puntos o con yo me olvidé la palabra, pero no hay problema con granulomas. Entonces, nosotros utilizamos mucho la sutura de la vejiga y la sutura del mioma. En la histerectomía no me gusta porque yo tuve una experiencia no tan con dehiscencia, entonces no uso más con la histerectomía en la cúpula vaginal, pero en la sutura de la vejiga, hasta por recomendación del urólogo, que usa la Statafix todo el tiempo a más de 4 años y todo le pasa muy bien. Entonces nosotros usamos también. Bueno, excelente realmente las consideraciones. Por motivo y en relación al tiempo, agradecer y saludar a todos los expositores y los